Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de este sábado. La doctora Noemí Levy Orlik, que es profesora de la licenciatura de la Facultad y de la División de Estudios de Posgrado, especialista en el tema, investigadora, tiene una amplia obra sobre el tema, sobre el sistema financiero, sobre su revisión, análisis, estudio. Tiene aportaciones significativas en esta materia. Nos hace el favor de estar, y tenemos el gusto de estar aquí hoy con ella para desarrollar la siguiente ponencia: el sistema financiero, lo que la teoría convencional no discute. Pues muchas gracias, Noemí, y sin más, bienvenida y te escuchamos. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento al SUAS, la primera vez que tengo el honor de participar con ustedes. Espero que pueda adecuarme a lo que esperen. Y poco la dinámica es que voy a presentar el trabajo. Si hay algo que no se entiendan, tranquilamente pregunten, aunque la discusión sí la podríamos dejar para el final, porque si no nos podemos entorpecer, pero la claridad creo que es el valor de todo. Entonces, el tema que hoy día preparé es lo que la teoría convencional no discute. Yo creo que en teoría económica, en teoría monetaria hay un problema de convencionalismo muy grande, y hay resistencia a todo lo que se ha discutido, creo que alrededor de 100 años, a aceptar. Entonces, en este sentido, me atreví a hacer un viaje teórico de qué es lo que entendemos por moneda, qué es lo que entendemos por sistema financiero, y termino un poco con qué pasa con el sistema bancario en México, para no dejarlo tan híbrido, tan teórico. Por favor, seguimos a la primera lámina. Bueno, aquí simplemente señalo que estamos ante un sistema financiero que está compuesto por un sistema bancario. El sistema bancario son bancos comerciales, públicos, privados, incluso en México hubieron mixtos, que tienen su centro el Banco Central, y a su vez tenemos tenemos un sistema financiero no bancario compuesto por instituciones financieras no bancarias que ronda a través de un mercado de capitales, el cual ha evolucionado tremendamente, apareciendo nuevos actores institucionales, los famosos non-bank banks, que los llamamos aquí SOFOLES o FOMES, ¿ya? Los fondos de pensiones, que cómo se han diversificado las compañías de seguro. Tenemos un gran movimiento dentro de este sistema. Entonces, para hacerlo muy chico y saber de qué estamos hablando, es de un sistema bancario y de un sistema financiero no bancario. Aquí puse un típico esquema que aparecen en los libros de texto de teoría monetaria. Estoy casi segura que todo el mundo lo ha visto de diversas formas. Aquí, ¿qué se señala? Que el sistema financiero realiza fundamentalmente tareas de intermediación financiera. Intermedia, como su nombre lo dice, entre distintos agentes. Por un lado, tenemos una intermediación financiera indirecta que se realiza a través de bancos, ¿ya? Donde aparece ahorradores y demandantes. Por otro lado, tenemos los mercados financieros, donde tiene lugar un financiamiento directo que pone en contacto a través de un mercado de ahorradores y demandantes de dinero. Lo importante aquí es que en ambas instancias tiene lugar la intermediación. Llama la atención esta gráfica, porque si yo la hubiera puesto hace 20 años, hubieran gritado muchos que cómo se me ocurre poner entre oferentes de recursos, están llamados agentes superavitarios, pongo a las empresas. Si las empresas deberían ser agentes que piden prestado para incrementar su ingreso, entonces no debían ir ahí. De la misma manera llama la atención
entre los prestatarios, en los que piden prestado, que yo ponga a los que demandan recursos, que pongan las familias. Porque las familias son oferentes de ingresos, son los agentes superavitarios de la economía por excelencia. Los agentes no deberían demandar financiamiento para incrementar ingresos porque viven de su salario. Entonces aquí aparecen estas cosas que nos llaman la atención y por otro lado aparece una relación altamente discutida, fuertemente discutida en la economía monetaria, que es la relación entre los intermediarios financieros indirectos y el mercado financiero. En la economía tenemos esta idea que el mercado de capitales fondea al sector bancario. Y se habla de una profundización financiera y se señala que para que un país crezca, o señalábamos hace 20 años, todavía podemos encontrar esos libros de texto, que para que una economía crezca tienen que ampliarse estos mercados financieros y tienen que generar una tasa de crecimiento de deuda por encima de la producción, ¿ya? Por un problema de asimetría temporal entre los ingresos y los gastos, porque los depositantes quieren tener sus depósitos líquidos y los que piden prestado quieren tener créditos de largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces llama la atención, si uno ve con un poco de detenimiento esta lámina, ¿ya? que no es la típica lámina, que hay cosas curiosas, y sobre esa historia voy a empezar a elaborar qué pensamos del sistema bancario. Lo que aquí me pregunto en esta lámina es cómo opera la banca, cómo opera el mercado de capitales, qué relaciones hay entre la banca y el mercado de capitales. Quiero poner en el centro lo que más me importa, que es el sector productivo. Quiero ver y voy a ver al final cuál es la evolución del sistema financiero mexicano. Van a entender un poquito al final por qué me voy a concentrar fundamentalmente en el sector bancario. Para empezar a discutir esto, yo me hago la primera pregunta. ¿Qué es el dinero? Cuando yo pregunto en clase qué es el dinero, me dicen, bueno, oiga, esta no se dio cuenta que ya estamos en licenciatura. Todo el mundo aparentemente sabe qué es el dinero, pero no es tan claro cuando uno un poco hurga en el concepto. Yo lo primero que señalaría que el dinero es una deuda. De hecho, la deuda aparece mucho antes que el dinero. Y el dinero posteriormente circula bajo la forma de una mercancía, pero la mercancía no le da el valor al dinero, sino que se la da una autoridad que pone una estampa y dice vale tanto. Entonces circuló bajo las formas de mercancía, pero su valor no estaba dado por las mercancías, sino el de una autoridad que dice esto vale tanto. De hecho evolucionó, nosotros sabemos la historia de que hubo a través de pieles, oro, plata, café, sal, etcétera, hasta que no hace mucho se desmonetizó el oro y el dinero aparece como una vil deuda, un papel que alguien que tiene un poder, que es el Estado, le puso una estampa y dice vale tanto. Entonces eso es fundamental. La principal función del dinero es la unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Permite contabilizar los valores dentro de la economía. Esa es una parte fundamental y en ese sentido aparece la deuda. Y la deuda, los antropólogos también se dedicaron a ver eso, está de hace mucho atrás en la historia, está muy lejana. Hay bonitas historias que se pueden contar de la deuda
e incluso tenemos parte de las historias, por ahí vi un libro, creo que de los mayas, donde la historia de la deuda. ¿Ya? Entonces hay una cosa interesante, que el dinero es una deuda, es un signo de valor, nace como unidad de cuenta, y aquí viene una gran discusión. ¿Es endógeno, es decir, está determinado dentro del sistema, o hay alguien fuera del sistema que lo puede determinar? Llámese Banco Central. Creo, y es lo que he postulado, y creo que ya hay acuerdo dentro de los economistas, que el Banco Central no pudo, no puede, ni ha podido controlar el dinero. ¿Ya? Y de hecho esto ya es aceptado por el conjunto de las visiones económicas. De hecho, Wicksell en 1907 ya hablaba de la endogeneidad del dinero, ¿ya? Que al Banco Central lo único que le tocaba era otorgar las reservas que los bancos comerciales le demandaban. Entonces ya hoy día los nuevos keynesianos, un nuevo consenso clásico, con distintas explicaciones está planteando eso. Entonces decimos, aquí hay un consenso, el dinero es endógeno. Y esto es importante, especialmente en términos de la crisis. Otra segunda discusión que tomó muchos años es esta historia, si hay estabilidad o no hay estabilidad. Esta realmente es una discusión que tiene Keynes con los que viven en su época, que él llamó clásica, que se estaba peleando con ellos para cambiar la política económica, y que él inventa este concepto de preferencia por la liquidez, que se está peleando con la teoría cuantitativa del dinero, y le dice, ¿saben qué? El dinero no es estable, no es controlable, porque hay una preferencia por la liquidez. Sobre ella se determina o se vuelve muy inestable la tasa de interés. Toda la historia es motivo de incertidumbre. No quiero abundar mucho en esa historia, si hay una pregunta la podemos responder, pero esta es la explicación que Keynes ofrece para señalar que el dinero, o que la velocidad del dinero no es estable, y que la teoría cuantitativa del dinero, que algunos llaman rudimentaria, no opera. A partir de esto seguimos la otra, empezamos a explicar cuál es la, ¿cómo se llama? La idea de estructuralmente no neutro y estructuralmente endógeno. Aquí aparece una idea que cómo funciona la banca. La única forma que haya dinero es que los prestatarios, los que piden prestado, los que demandan dinero, vayan y pidan prestado. Si no se pide prestado, no aparece el dinero en la economía. Entonces es la demanda la que determina la oferta, y la oferta no puede determinar la demanda. Entonces este es un elemento fundamental en cómo debería de funcionar la teoría, cómo debería funcionar la banca. En segunda instancia, aparece esta historia que los prestamistas, es decir, la banca, tiene la función de acomodar deuda vía depósitos. ¿Cómo da? Esta es la idea, que la banca, cuando le piden cuando le piden un crédito prestado, ¿qué hace? Otorga un depósito, que es la vía con que los usuarios pueden retirar dinero del banco. Llámese vía de cuenta de cheque, que siempre hemos usado ese ejemplo, famosa línea de crédito en las tarjetas, que simplemente a uno le dan una línea de crédito. Eso significa que hay un depósito que uno hace uso de ellos, y esos depósitos se dice que son obligaciones de los bancos contra sí mismos. Es decir, los bancos, cuando les van y les cobran el dinero que prestaron, si me prestaron 1.000 pesos, yo lo uso, voy y lo pago en algún dinero que el banco me ofreció, el banco tiene que aceptarlo de vuelta y pagarlo al que lo tiene. Entonces, la vía que opera, voy a llegar a esto en un rato más, la vía que opera esta historia sería justamente que emiten depósitos en contra de sí mismos. Me llamó mucho la atención que esta es una idea que está presente en la teoría económica, por lo menos de 1890
y especialmente en los primeros 40 años. Me llamó más la atención un artículo que vi de Friedman de 1948, todavía era muy joven, ¿ya? Y no estaba tan metido en la ideología, ¿ya? Y acepta tranquilamente que el dinero es una deuda, ¿ya? Que se crea a través de la banca y que la banca la tiene que aceptar de vuelta. Entonces, esta es una idea planteada de que algo pasa. Y hay un problema ideológico de política económica en los 50 que se genera un discurso completamente distinto del dinero. En este sentido, se va a señalar que los créditos que otorga la banca o acomoda la banca están limitados por la solvencia de los agentes. No se le puede dar crédito a un agente que no paga el crédito, porque la banca va a entrar en quiebra. Entonces, uno de los elementos fundamentales que los que tenemos canas supimos de nuestros años mozos, que para ir a pedir dinero al banco había que mostrar que había que pagarlo, ¿ya? Hoy día eso se les olvida un poco, lo vamos a ver al final en la presentación, pero es básico que un sistema bancario, la única forma que funcione es que le preste a los agentes solventes. ¿Quiénes son los agentes solventes? Los que pueden generar ingresos y además pueden pagar los intereses. No es cualquier agente. Entonces, en ese sentido, es importante la teoría económica que está detrás de esto, que es la inversión la que genera el ahorro, y ese ahorro ya permite anular el financiamiento que fue otorgado por la banca y a su vez permite pagar los intereses que la banca impone. Entonces, hasta ahí simplemente hablo del origen del dinero, es endógeno, yo diría estructuralmente endógeno, ¿no? Y estructuralmente no neutro. Está ligado a la producción. Entonces ahora todo el mundo puede preguntar, bueno, ¿y por qué esta no hablaba de la tasa de interés? Y aquí hay una fuerte discusión sobre qué es la tasa de interés. Todo el mundo está medio de acuerdo que las variaciones de la tasa de interés no tienen un impacto muy grande sobre la inversión. En economía usamos un término que es poco elástica, ¿ya? Ciro, Moros y Troyano van a estar de acuerdo con esa convención. También hay acuerdo desde Wicksell, que era un economista de la teoría de la corriente monetaria alemana, ¿ya? Muy neoclásico, que es el Banco Central el que determina la tasa de interés. Digo, hay distintas tasas de interés, hay distintas temporalidades de las deudas, hay toda una curva de rendimiento, pero la fundamental, la que toca el son del baile, es la que determina el Banco Central. Entonces ahora viene un problema de cómo el Banco Central determina la tasa de interés. Y ahí están agarrados de la greña todo el mundo. No hay acuerdo. Aquí puse una función de reacción del Banco Central convencional de Taylor, que la toma incluso de Wicksell, la arregla un poco, después Hüfner le mete otras cosas, pero es la más básica. ¿Qué dice esto? La tasa de interés, ahí está mal el signo de abajo, pero después lo arreglamos, creo que se movieron todos hay un problema, pero las flechas hacia abajo, dice, ahí no debían haber flechas de hecho, dice, la tasa de interés está en función de una inflación que está en el mercado, de una tasa de interés objetivo que se determina el Banco Central que debe de existir, más dos brechas que son fundamentales, la brecha inflacionaria, que es la inflación observada contra la inflación objetivo, y la brecha del producto, que es el ingreso observado y el ingreso objetivo. Ya no se habla de un ingreso pleno empleo a seca, se habla de un ingreso objetivo y le meten Nairo y le meten una serie de apellidos a
al objetivo que se quiere buscar el ingreso. Entonces dice, bueno, nosotros tenemos como Banco Central que desplegar una política monetaria o determinar una tasa de interés tal que no me genere inflación, mantenga los precios constantes y me genere el máximo producto posible, sin generar inflación. Aquí pido una disculpa, pero creo que hay un problema con la forma de... Las flechitas para abajo son subíndice, después te la mando bien. No es esa... Bueno, esto después ha sido cambiado, aquí le podemos poner objetivos de tipo de cambio, le podemos poner casi como queramos y la podemos complicar las veces que queramos, pero la base de este planteamiento creo que la podemos encontrar acá. No todo el mundo está de acuerdo con esta historia. Hay otros que plantean que la tasa de interés es una variable administrada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una variable que el Banco Central determina, que es independiente del mercado y que tiene que ver con ciertos objetivos que se imponen. De hecho, por ahí Randy Wray, un economista de Kansas City, se logró conseguir todas las actas de la comisión de la FED que determina las tasas de interés, y de todo discutían, menos lo que se suponía que debería determinar la tasa de interés. Era casi por tanteo. Y lo mismo pasa con el Banco Central de México. No, el Banco Central Mexicano es la misma historia, aunque nos presentan unas maravillosas regresiones y modelos, etc. Eso de que hoy día, porque baja la tasa de interés, yo creo que la relación no está con un problema de desempleo, sino está más bien con una relación de tipo de cambio. Pero eso lo podemos discutir después. ¿Para qué más puedo hacer como política monetaria alrededor de esta historia de la tasa de interés? ¿Qué instrumentos tiene disponibles el Banco Central para fortalecer su objetivo de tasa de interés? Bueno, lo más obvio son la compra y venta de los bonos permanentes o temporales, las operaciones de mercado abierto, vía reportos. También tenemos una gran captación de bonos, una gran emisión de bonos para captar inversión extranjera. Es decir, si no, ¿cómo nos podemos entender la gran cantidad de reservas que tiene este país en el Banco Central? Es vía bonos. ¿Ya? Los bonos en esta historia no financian, sino tienen una función adicional que es fortalecer la tasa de interés y además fortalecer toda la estructura de rendimiento de la tasa de interés. Entonces, en ese sentido, es fundamental la intervención del Banco Central. Voy a meter una cosa que puede generar aquí un poco ruido, la puse por eso entre paréntesis. La política monetaria también puede generar la liquidez necesaria para financiar el déficit público, ahí debería decir sin presiones inflacionarias, ¿ya? Cuestionándose toda la historia del crowding out o el efecto de desplazamiento que se supone que el sector público tendría sobre el sector privado. Eso en los 60 se demostró, y especialmente aquí en México, con modelos de todo tipo, que el gasto público lo que hace es incrementar el gasto privado en vez de desplazarlo. Esa historia de que va a subir la tasa de interés, en el marco teórico que estoy planteando, que el dinero es endógeno, si incremento la demanda de dinero, sube la oferta, no tiene por qué presionar a la tasa de interés. De hecho, la tasa de interés yo postulo que es una variable distributiva. Y esta historia que nos dicen que de la famosa equivalencia, del teorema de la equivalencia ricardiana, que si hoy día gastamos y no cobramos impuestos, esa deuda es para nuestros hijos o para nuestros nietos. También se ha demostrado que eso no es cierto. Entonces, otra función que puede tener la política monetaria es financiar el gasto público. Tiene que ser un financiamiento razonable, tiene que ser unas finanzas destinadas a incrementar la producción y saber que puede ser inflacionario si el incremento de la demanda por sobre la oferta, y hay que tener cuidado en países en desarrollo como los nuestros, que dependen de muchas importaciones. Ahí también hay que tener cuidado en cómo se despliega la política fiscal. Y yo ahí haría una gran crítica a cómo se desplegó la política fiscal en los 60 y 70 en nuestro país antaño. ¿Para qué se ha usado últimamente la tasa de interés? Aquí tenemos que, si vemos un poco la historia de la FED, encontramos
que cada vez que tienen un problema desde los 80 en adelante, que van a bajar los precios de los títulos financieros, meten lo que se llama el Greenspan Put, ¿ya? Que en otras palabras es reducir la tasa de interés cuando hay un peligro que la burbuja financiera se pique y estalle. Esto de hecho aparece en 87 y por ahí podemos decir, bueno, la tasa de interés entonces tiene una función de distribución del ingreso. Otra política, si está bien escrito, que se ha usado la tasa de interés, o se ha usado la política monetaria, es el relajamiento monetario. Lo puse en inglés porque todo el mundo está acostumbrado a escuchar la historia del quantitative easing, que está la versión 1 y la versión 2. La versión 1 es que se otorgó toda la liquidez por parte del Banco Central que demandaba los bancos comerciales en la crisis de 2007. Inicialmente la primera versión es para los bancos. La segunda versión, cuando empezaba a irse las cosas de las manos, fue a las instituciones financieras no bancarias comprando activos no tóxicos. Ese es el famoso Quantitative Easing 2. Eso bajó aún más la tasa de interés a niveles impensables, el 0.25, ni siquiera la imaginación de Keynes llegó a eso. Keynes hablaba de un 3%, porque sí necesitas una tasa de interés para ir moviendo las estructuras, ¿sí? Y ellos además imponen una política muy chistosa que no la tenemos nosotros, gracias Nietzsche, ella me buscó eso, en el sentido de que las reservas en dos países, en Inglaterra y en Estados Unidos, pagan intereses, las reservas que tienen los bancos comerciales. Entonces no presionan a la tasa de interés porque el Banco Central les va a pagar esta mínima tasa de interés y además les va a dar toda la liquidez que requieren. Entonces eso se vuelve muy importante en cómo quieren mantener la liquidez del sistema financiero. Ahora, poco cierro y digo, bueno, ¿cómo opera esta historia? ¿Cómo opera? Lo que he venido aquí discutiendo es la creación y destrucción del dinero. Todo empieza con los bancos en la operación 1. Van y les piden créditos. Los bancos, ¿qué hacen? Chile, esto se movió también. Bueno, aquí voy a tener que inventar. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos lo otorgan vía depósitos. Créanme, se los voy a mandar bonito, pero se me movió todo. También, miren, la teoría es inventar mucho. Entonces, nada más que hay que inventar razonablemente. 2, aparecen los depósitos. ¿Qué hacen los depósitos? Los bancos. Los bancos se los tienen que entregar al que se los pidió prestado, es decir, a las empresas, que sería la número 3. ¿Qué pasa con los depósitos que tuvo el banco? Se reducen, van a parar a la cuenta de las empresas, ¿ya? Las empresas tienen una deuda, ¿y qué hacen las empresas con ese dinero? Lo pidieron para algo. Se supone que lo pidieron para la producción. Aquí lo vamos a poner sencillito y vamos a hablar de capital circulante. Le podemos meter capital, le podemos meter inversión, le podemos meter lo que quieran, ¿sí? Entonces pagan a las familias los salarios con ese ingreso. Eso significa que en las familias, en la cuarta, suben los depósitos porque tienen mayor ingreso. Pero las familias, como bien lo dijo nuestro amigo Marx, y que lo siguió Kalecki, gastan todo lo que ganan. ¿Sí? Van a usar ese dinero para comprar bienes. ¿Esos bienes de dónde salen? De las empresas. Entonces ese dinero retorna a las empresas. Al retornar a las empresas pueden pagar la deuda del banco. Hay un proceso que vía la moneda genera un incremento del ingreso, ¿ya? Vía los salarios sube, vía valor agregado sube el monto del ingreso que circula en la economía, y eso es utilizado para comprar y pagar. Hay una destrucción. Una cosa similar en México, alguna vez le escribí, se podía explicar con las políticas de encaje legal. Ahorita no me meto en esa historia, pero por ahí había un proceso de creación y destrucción de deuda, ¿ya? Esta historia me indica que siempre y cuando
haya demandantes solventes, la banca va a prestar crédito, va a prestar dinero porque obtiene ingresos y a su vez el ingreso va a subir y la gente va a tener más salario. Esto obviamente está sujeto a una política económica impresionante. Solvencia de las pequeñas y medianas industrias, dónde produzco, cómo le hago para no impactar en las importaciones, etcétera, etcétera. Este país tuvo una famosa y muy buena política crediticia en los 50 y los 60 que se perdió obviamente a lo largo de todos estos años. Pero si ustedes se fijan, en esta historia yo ni siquiera he tocado al mercado de valores. Deberían estar ya alegando y gritando cómo es posible que yo no hablé del mercado de valores y dije que las instituciones financieras no bancarias eran fundamentales. En esta parte no la toco por una razón muy sencilla. Hay un cuestionamiento que el mercado de capitales financie la producción. El mercado de capitales yo sostengo que hay una distribución o una redistribución del ingreso vía la circulación. Y si ustedes se fijan desde los fines desde los 30, la crisis de los 30 y el sistema Bretton Woods, el mercado de capitales casi se inmoviliza y institucionalmente, vía el famoso, siempre me equivoco si es el 33 porque fui extranjera, pero hay el artículo 33 del fondo que dice que no pueden moverse los movimientos de capitales a través de los distintos mercados, sino solamente para pagar cuentas entre gobiernos, saldar las cuentas externas, y se impedía el movimiento de capital con fines especulativos. Fue un ordenamiento internacional que se impone después del 29 y se fortalece con toda la historia del sistema Bretton Woods. Pero en los 60 se empieza a resquebrajar. Y en los 60 nosotros empezamos a asistir, vamos a la otra, a un nuevo modelo de producción, a una reordenación de las fuerzas productivas, donde... dejen irme un poquito atrás para explicar rápidamente cómo está aquí el sistema financiero. Me adelanté. Aquí este es un diagrama presentado por Secaresa, ahí le puse para que no digan que es mío. No pude ponerlo en español, disculpen, voy a pedir ayuda porque no sé no le sé jugar tanto. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense ustedes, en el centro, el sistema financiero, están las empresas, ahí están en el centro. ¿Quién le presta? La M va desde los bancos a las empresas, de las empresas va la Y a las familias. Los bancos, a su vez, pagan asalariados y le dan un interés a las familias que depositan ahí su dinero. Vean cómo van las flechas negras, que son desde las familias hacia las empresas comprando bienes y desde las empresas hacia los bancos pagando los créditos con su respectiva tasa de interés. Fíjense además que la relación mercado financiero se da fundamentalmente a través de las familias que circulan parte de su ingreso no consumido a la compra de títulos y esos títulos financian a las empresas. Y hay una relación no muy fuerte entre las empresas y la banca en términos de depósito. Sí la hay, pero no es la fundamental. Entonces, en ese sentido, ya tenemos que estas son las relaciones fundamentales del sistema financiero cuando no tenemos la presencia de un mercado financiero muy fuerte ni muy robusto. Ya, de hecho, Keynes, en su famoso capítulo 12 de la teoría general, es el que sataniza al mercado de valores en su función de financiamiento a la producción. Dice, ahí, especialmente mientras más organizados son, más especulativos son. Y le echa la culpa casi todo a los norteamericanos, pensando que los ingleses no tenían un mercado de capital fuerte. Y yo creo que hubo más chauvinismo que otro poco. Pero bueno, no tenemos en la presencia de la producción el mercado de capital. Y hay un cuestionamiento, y hay una cantidad de ejercicios econométricos, análisis de estadística que nos muestra que el mercado de capitales no financia mucho. ¿Ya? Si uno incluso se mete a las hojas de balance de las grandes empresas, las que cotizan en bolsa, vamos a encontrar situaciones raras, que ahorita las voy a discutir. Ahora sí. Ahora volvemos a lo que venía
señalando anteriormente. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Y decía que esta historia empieza a cambiar a fines de los 60. Empieza a resquebrajarse el modelo de producción dominante. Aparece la famosa recesión industrial de los países desarrollados, ya que apareció con el famoso estancamiento inflacionario de los 70, que hubo una baja, literalmente una baja de la tasa de ganancia, y que hay un cambio, hay una recomposición de las relaciones sociales de producción a raíz de ese gran evento que se creyó milagroso en términos que no generó una crisis financiera ni una gran recesión económica como la actual. La pospuso. Hoy día decimos que la pospuso. ¿Por qué? Nosotros encontramos que los agentes empiezan a sobrecapitalizarse. ¿Qué significa eso? Empiezan a sobreendeudarse. Particularmente las empresas empiezan a acumular acciones, bonos, ¿ya? Porque empezaron a generar una práctica que se denominó fusiones y adquisiciones, que lo que les importaba era incrementar el valor del capital accionario, la maximización del valor de las acciones. Por ahí dicen los norteamericanos que se volvió en el credo, en la Biblia, en el objetivo de supervivencia de las grandes empresas que generan una conexión entre la empresa, entre los empresarios y los dueños de capital. Ya no están en conflicto, como decía Keynes, no, incluso lo llegó a decir Marx, sino entran en connivencia, entran con los mismos objetivos, y quien determina ya la administración, la gestión de las empresas son los dueños del capital, porque lo que buscan es valorizar al máximo las empresas. Vean cómo suben y bajan, ¿ya?, el valor accionario de las empresas. Todos los días danza. Bueno, Slim siempre se queda en el primer lugar, pero tenemos dentro del segundo y tercer lugar que cambian las posiciones, y es una cosa puramente de el precio que tiene el mercado, en el mercado las acciones. Para eso las empresas tienen que sobrecapitalizarse, sobreendeudarse, es decir, compran muchos bonos y emiten muchos bonos. Hay una gran actividad de tesorería en sus empresas. A veces no sabemos si una empresa es no financiera o financiera por la gran cantidad de actividad de tesorería que contiene en su interior. Y tuvo lugar, a raíz de esta historia, otro evento muy particular, que es lo que se denomina la inflación financiera. Mientras el Banco Central se juega con objetivos de mantener estables los precios, lo que busca es incrementar el precio de los títulos financieros. Entonces hay una constante inflación financiera, y eso provoca ciclos económicos. Aquí afortunadamente quedaron bien. Entonces tenemos que, por la nueva organización del sistema financiero, que aparecen los fondos de inversiones, los inversionistas institucionales, etcétera, etcétera, hay una gran cantidad de ingresos no consumidos de ahorro que antes iba al Estado, pensiones. ¿Y qué hacen las CEFORES con ese dinero? Tienen que valorizarlo. ¿Dónde lo valorizan? En el mercado de capitales. Tienen que mandarlo y generan una tremenda demanda, y que, mientras más sube ese precio, todo el mundo está más contento porque tiene más valor. Entonces todo el mundo está comprando acciones. ¿Qué me genera eso? Pues sube el precio del título financieros. Si sube el precio de los títulos financieros, hay ganancias financieras. Ya, entonces todo el mundo quiere seguir en ese juego. Empieza a generarse esa burbuja. ¿Ya? Y a partir de esa historia aparece la renta financiera. También tenemos que tiene lugar una gran cantidad de innovaciones financieras, ¿ya? Empiezan a crearse burbujas en distintos mercados. Primero fue el mercado de capitales, que truena con la crisis de 87. Después es el mercado de tecnología avanzada con el famoso .com, que tiene su crisis en 99-2000. Y la última, pues ya conocida por todos, que es la vivienda con la subprime, que hizo tronar al sistema porque no encontraron otro mercado donde generar nuevos títulos financieros para que siga funcionando y siga incrementando el mercado de valores. Bueno, esta historia de la innovación financiera permite que el valor de los colaterales suba. Entonces la gente tiene acceso a más crédito. Los créditos generan
un incremento de la demanda efectiva, pero encontramos que todo este proceso de los 70 en adelante, la inversión es relativamente reducida. A las generaciones nuevas hay que decirles que cuando nosotros hablamos de inversión y formación bruta de capital fijo, y no inversión financiera, que hoy día no está tan claro. Pero esto tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que llega un momento que se reduce el influjo de capital financiero. Ya no sigue entrando más, más bien la tasa de crecimiento se reduce. Si se empieza a reducir la tasa de influjo de capitales, eso lo conocemos muy bien en los países en desarrollo, empieza a bajar el precio de los títulos financieros. Y yo, desgracia, vamos a tener un problema que el ingreso va a incrementar menos que las deudas, el ingreso financiero, y ya no se pueden pagar las deudas anteriores. Y se empieza a caer en la insolvencia, lo que ya todos conocemos. No voy a abundar todos los fraudes que ha estado acompañado este sistema. Los conocemos de sobra, de hecho acaba de venir el año pasado William Blake, que explicó la sistematización de los fraudes en el sistema financiero estadounidense. Dos ejemplos. Los calificadores de créditos, que los calificaron como AAA, la titularización de deudas, y lo más escandaloso fue los credit swap default. Los que emitían crédito compraban un seguro por si no se los pagaban. Entonces era negocio redondo. ¿Cómo operan los actores en este nuevo esquema? Como dije, en las empresas no financieras aparecen las crecientes operaciones de tesorería. Tenemos que compran y venden bonos, y de hecho la cantidad de títulos financieros no tiene nada que ver con el financiamiento del sector productivo. Otro elemento fundamental es que se rompen las cadenas productivas en este contexto. Hoy se abren las fronteras productivas, comerciales, y lo que se busca es incrementar el crecimiento vía exportaciones. ¿Cómo se hace? Se hace vía las cadenas de ofertas globales, donde los países, donde se diversifican los procesos de producción entre los distintos países, y obviamente los países desarrollados se quedan con el know-how, con la tecnología, y los países en desarrollo se quedan con la manufactura, se ponen muy felices, pero se quedan con una manufactura que tiene muy poco valor agregado, que no tiene un avance tecnológico. Y eso tiene implicaciones muy fuertes en términos del salario. Hay desequilibrios comerciales externos, obviamente, y la competencia se da vía menores salarios y menor gasto de acumulación. Esa es una de las condiciones. Si ustedes ven el coeficiente de la formación bruta de capital fijo en el PIB desde el 80 a la fecha, nunca hemos logrado lo que se logró en 81, que fue 25%. Ahorita se está más o menos en el 20%. Y si uno se fija cómo se da la composición de la formación bruta de capital fijo, es patético, en el sentido que lo que más fuerte está es la construcción, y la maquinaria de equipo está muy reducida. ¿Qué pasa con los trabajadores? Bueno, resta decir los bajos salarios, las menores prestaciones, que no hay contratos, y aparece una cosa muy peculiar. Las familias se endeudan, ¿ya? Y se endeudan no para comprar casas, se endeudan para comprar bienes, incluso comida. Eso se ve en los supers. Cae la relación salario-ingreso y hay una redistribución regresiva del ingreso. ¿Qué pasa con los intermediarios financieros no bancarios? Aparecen los famosos inversionistas institucionales, que ya hablábamos de ellos, con los influjos de capital. Hay una tremenda rotación del mercado del capital financiero con innovación financiera que nos lleva a esta inflación de los títulos. ¿Qué hace este mercado? Otorga liquidez a activos no líquidos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ya tenemos la famosa titularización que hace un momento hablé. La titularización es una cosa muy sencillita y chistosa. Los bancos emiten crédito, los bancos se tienen que quedar con esos activos en su hoja de balance hasta que se los pague.
¿Qué hacen con la titularización? Agarran esos créditos, los empacan, los ponen en... los agrupan por tipo de crédito, por plazo, etcétera, etcétera. Se lo venden a una sociedad de inversión especializada, la cual los troza por tramos y los empieza a vender. Obviamente le otorga mayor rendimiento al tramo más seguro y al que se vende rápido. Pero le otorga el menor rendimiento y se supone que le va a otorgar rendimiento a los tramos, mayor rendimiento a los tramos más lejanos y más inseguros. Entonces se genera un incremento de la deuda terrible, ¿ya? Donde se incrementa la deuda, los créditos exageradamente. Eso pasó fundamentalmente en los países en desarrollo. Dije que se generaban burbujas financieras en distintos sectores, ya con sus respectivos burbujas y sus respectivas, crisis. ¿Qué pasa en el sector bancario? Desaparece la frontera entre la banca y el sector no bancario. Se modifican las formas de financiamiento. Esto es importante. Hasta antes de los 70, la tasa de interés, las variaciones de la tasa de interés y las variaciones de la tasa de cambio eran asumidas por el gobierno, ya porque la deuda fundamentalmente era del sector gubernamental. Después las deudas se vuelven privadas y las variaciones de la tasa de interés y las variaciones de la tasa de cambio lo asume el sector privado. ¿Qué hace el sector privado? Genera derivados y sintéticos. El propósito inicial de esos instrumentos era guarnecerse en contra de riesgos por cambio de precio, pero rápidamente encuentran que con ese tipo de títulos pueden empezar a especular. Pueden generar títulos sobre títulos, contratos, y pregúntenle a Comerci cómo le generó una gran crisis que tuvo que vender hasta las pantuflas pero tuvo que vender varias de sus partes para pagar su deuda porque le apostó en contra del tipo de cambio. Y el tipo de cambio en vez de valioso se revaluó. La titularización, que es la creación y distribución de los destinos y también cambia el destino de los créditos. Ya no se van hacia las empresas no financieras porque ellas prestan al resto de la economía. Ahora se van a las familias y las familias tienen un problema. Las familias tienen que pagar intereses, entonces en el futuro van a tener que reducir su ingreso disponible para pagar dichos intereses, especialmente cuando suben. Entonces es un crédito mucho más inestable que el de las empresas. La banca central, ya dijimos que su tarea es fundamentalmente mantener reducida la tasa de interés, mantener liquidez, pero liquidez para el sector financiero. El gobierno, conocemos la historia, el debilitamiento de la organización sindical. En estos días murió la primera ministra o la ex primera ministra del gobierno británico, la Margaret Thatcher. Corre un chiste que llegó al infierno y se privatizó. Hubo una gran privatización del sistema productivo. Vendieron todo y México no hizo mal el ejercicio. Vendió lo que encontró. No ha podido vender todavía Pemex ni la CFE, pero ya la venderá. Y el crecimiento económico está en función del sector exportador vía bajos salarios y tipos de cambio sobrevaluados. Eso es muy importante. ¿Cómo funciona aquí el sistema financiero? Vean una cosa interesante. ¿Quién está en el centro? Ya no está la empresa. Ahora está el mercado financiero. El mercado financiero es el que determina el paso de la acumulación. ¿Cómo? Las empresas ahora le prestan, es decir, adquieren bonos con su relación al mercado financiero. Las empresas siguen generando ingreso que va hacia las familias. Las familias no compran tantos bonos hacia el mercado financiero, aunque por la vía institucional, fondos de pensiones tienen una gran relación con lo que pasa en los fondos de pensiones. Otra cosa muy interesante es la relación
que existe entre la banca y las familias. Fíjense que hay una raya muy negra, esto también es de Sacarecia, hay una raya muy negra desde los bancos hacia la familia, que son los préstamos, que la banca le otorga a la familia y que la familia las utiliza para comprar en el mercado de bienes. También fíjense que hay una relación de vuelta que las familias tienen que pagar y es débil la relación familias-banca, banca-empresas. Entonces, en el centro de la acumulación que me genera una redistribución del ingreso, tengo al mercado financiero. Esta es la forma como se me modificó el sistema financiero. Ya terminé con mi rollo teórico, voy a hacer un pequeño paseo muy pensado en la estructura financiera mexicana. Empiezo por la concentración del sector bancario y señalo que los 5 bancos más grandes tienen el 74% de los activos. Vean que la desviación estándar no es muy grande, ni el coeficiente de variación. Eso me indica que se mantiene relativamente constante. Fíjense ustedes que en el crédito la concentración está por encima de los activos. 5 bancos prestan el 76% de los créditos. Fíjense que 5 bancos prestan casi el 83% de los créditos al consumo. Y 5 bancos prestan el 80% a las entidades gubernamentales. Fíjense que el ingreso neto de esos 5 bancos representa el 76%. Tenemos alrededor de 50 bancos, ¿no? Bueno, me faltaron 6. En el sistema financiero, pero 5 se llevan todo. Esta situación no es anormal dentro del sistema financiero internacional. Genera problemas en México por un oligopolio. En Canadá están más concentrados, pero el poder es distinto. Las relaciones de poder son distintas. Pero hay que llamar la atención sobre esto para ver lo que viene después. Lo segundo que me preguntan, bueno, pues, ¿cuál es? Yo quiero saber el ingreso de los bancos. ¿Cuáles las actividades de la banca? Pues fui a la hoja de balance, vi los activos y me encontré que los instrumentos financieros sintéticos, ¿ven esa raya que tiene así, va para arriba? ¿Ya? Entre 2002 para adelante tiene una explosión los instrumentos financieros sintéticos, que es cuando se impone lo que podríamos llamar el modelo de financiarización en México, cuando empieza a funcionar la Sociedad Hipotecaria Federal, los non-bank banks, una serie de instituciones, cuando el Telecan empieza a funcionar, modifica a los agentes en el sistema económico mexicano. Entonces, parece que los instrumentos financieros sintéticos son muy, muy importantes. Puse de qué está compuesto, fundamentalmente son los futuros que están en el Mexter. No me voy a meter, esto es lo que, hay que tener claro que esto es nada más lo que opera la banca, no es lo que se opera en todo el sistema. Se operan más derivados en el sistema, esto es lo que tiene intervención la banca. Después me fui a otra metodología que es de la Comisión Nacional de Valores Bancarios, que netea los sintéticos. Entonces me dice más bien qué es lo que hacen. ¿Y qué me encontré? ¡Oh, sorpresa! La cartera de crédito vigente, que es la azulita, tiene mucha importancia en la banca mexicana. Me llamó la atención, bueno, sabíamos que era importante, pensábamos que se iba a ir reduciendo después de la transnacionalización de la banca mexicana, pero no hubo un cambio fuerte. Mantiene fuerte la
participación de los créditos. Los bancos son las inversiones en valores. Esas son inversiones en valores fijas, es decir, definitivas, no temporales. Ahí no están los, ¿cómo se llaman? Los repos. ¿Sí? También es importante, sigue funcionando de manera tradicional en casi el 20%, casi la 3/4 parte de sus activos, que eso es importante. Quienes piden prestado. Yo dije, bueno, es muy importante los créditos que otorga la banca, pero después me fui a ver la metodología del Banco de México y quise averiguar cuántos agentes piden prestado en México. Y me encontré que la rayita roja, perdón, que las empresas que utilizan el crédito van, perdón, aquí está, la de arriba son las que no lo utilizan y la de abajo son los que no lo utilizan. ¿Qué se lo utiliza? A ver, ¿cómo lo dije al revés? ¿O lo puse al revés? Las rojas de abajo es las que utilizan el crédito y las de arriba que no lo utilizan. Gracias. Me encuentro que la gran parte de las empresas no utilizan crédito de la banca. De hecho, si hacemos un comparativo con el resto de América Latina, México es el que tiene menos crédito con respecto al PIB, aunque los bancos son los que más otorgan crédito. Llamó la atención. Después me fui y me pregunté, ¿quién demanda crédito? Lo que me encontré, bueno, en general fue una reducción de la demanda de crédito. Ojo, esto es necesario, una política monetaria financiera. Ahora que están planteando que quieren reformar la política financiera, esto habría que restregarlo fuertemente, ¿ya? Las que más piden prestado, y ojo, a la banca de desarrollo también, son las grandes empresas, las AAA. Son las que más reciben préstamos de la banca de desarrollo. Eso sí es un escándalo. Me llamó la atención que entre empresas que exportan y no exportan piden más o menos lo mismo. Yo pensé que las empresas que exportan iban a pedir más crédito, pero me imagino que ahí está funcionando el financiamiento entre empresas, que es muy malo para las empresas domésticas, porque las limita mucho en su accionar. No me voy a meter en eso ahora. Y obviamente las empresas chicas no piden prestado. ¿Por qué? Porque no tienen solvencia y porque no hay ningún programa que apoye a esas empresas. Después me pregunté, ¿a dónde va el crédito? Y me encontré que sigue yendo hacia las empresas. Se presta poquito, pero se presta fundamentalmente a las empresas. Empieza a subir el crédito al consumo. No es preponderante y no hay otra entidad que preste al consumo. Es finalmente por eso no hemos tenido crisis financiera. Y la vivienda, ese sí, aquí está muy bajo porque la institución que más presta es Fobiste más Infonavit y le presta a sus trabajadores, entonces es menos riesgoso. También no ha generado crisis financiera por ahí. Y después me fui a ver, bueno, ¿de dónde vienen los ingresos de la banca mexicana? En todo el mundo se dice que los ingresos de la banca han cambiado mucho, porque empieza la titularización por los sintéticos, que vieron que son muy grandes en la economía, en la banca mexicana, pero me encuentro con la historia que los ingresos, que es la raya negra que está arriba, que es los ingresos por intereses y por margen financiero, sigue siendo el más importante de la banca. Y los ingresos por la raya verde, el ingreso no financiero, sigue siendo está relativamente constante, estancado, esperando que por toda la diversificación se hubiera incrementado. No lo hace. Llama la atención, lo pusimos en términos negativos, las estimaciones de riesgo. Hubo un gran ajuste determinado por la Comisión Nacional de Valores en 2007, que lo incrementó para evitar mayores riesgos en el sistema financiero. ¿Seguimos? Espero que puedan ver esto. Aquí fui y me pregunté, ¿cómo están los ingresos que se obtengan por los créditos? ¿De dónde salen los intereses? ¿Qué me encontré?
que la mayor cantidad de comisiones y reservas de riesgo crediticio y los intereses provienen del crédito al consumo, 48 de 50. Es impresionante. Y en esta historia, las más importantes, aunque no lo crean, son las tarjetas de crédito. Es ahí donde obtienen su mayor ingreso. ¿Cómo están las tasas de interés? Aquí ya voy terminando. Fíjense que las tasas de interés más altas son obviamente las del consumo, aunque se presta poquito. Entonces, el ingreso que devienen por eso es impresionante. Fíjense además que no es tan alto el ingreso a las empresas. De hecho, si uno habla con los ejecutivos de los bancos, dice, lo único que queremos es que las empresas nos pidan prestado. Estamos hartos de administrarles sus carteras. Ya no nos piden prestado o nos piden muy poco. Hay poca demanda de crédito. Seguimos. Antes de seguir y preguntarme sobre la rentabilidad, fui a ver si hay mucho problema de insolvencia en los créditos al consumo. Si es mayor el crédito, la insolvencia, que ahora le llaman la tasa de deterioro, que es la insolvencia entre la cartera total de créditos no pagados, que está muy bien definido en la Comisión Nacional de Valores y Bancaria, encontramos un incremento, pero nada que ver con el incremento del costo del crédito al consumo, que es aberrante. ¿Eso qué nos indica? Eso nos indica que la banca tiene un gran poder frente al Estado que impone sus condiciones y que el Estado no le puede poner sus condiciones. Una última cosa, fui a ver la banca y la securitización, no es un elemento importante en la economía mexicana, ahí vi el total de las emisiones, empezaron a ser muy fuertes los bancos no bancos, es decir, las SOFOLES y las SOFOMES, pero estas empiezan a perder importancia, hoy día son fundamentalmente del FOBISTE y del Infonavit, y la banca es poco, abajo está el número de créditos securitizados, que tampoco es muy grande. Aquí viene la joya de la corona, que es el ROE, el rendimiento sobre capital. Aquí puse a México, Chile, ¿qué dice ella? Canadá y Estados Unidos. Ah, no, España. Así, España. No es raro, pero la parte más negrita, que es México, empieza a incrementar. En 2000 está relativamente, después empieza a subir. Chile está muy alto en ese periodo, México se está recuperando, en 2003 ya se recupera, fíjense, en 2005, en 2006 México es el que tiene el ROE más grande, y en la crisis no cae tanto. Entonces, en resumen de cuentas, ¿qué tenemos? Tenemos una banca altamente concentrada, tenemos una banca que impone precios muy altos por el oligopolio bancario que tiene, pero más que oligopolio tiene un poder frente al Estado, donde el Estado se ve imposibilitado a determinar por la fuerza que han ido adquiriendo. Y esto ha sido un problema histórico del sistema financiero en México. Una de las historias de haber impuesto el anclaje legal en los 50 fue porque la banca se negaba a pagar impuestos. Entonces, el poder de la banca siempre ha sido fundamental y nunca se ha podido romper con todo y nacionalización bancaria. Tenemos una banca que está dominada por los créditos, son bajos los créditos al consumo, pero por ahí obtiene su mayor ingreso. Sí está financiada, afortunadamente, no tanto, porque si no aquí hubiéramos tenido un problema de crisis financiera. Más bien no es afortunadamente, es debido a que tenemos un mercado de capitales relativamente chico, limitado, poco profundo, que no aguanta una securitización ni aguanta una titularización tipo países desarrollados. Termino ahí con un par de conclusiones. Se mantiene la alta concentración bancaria, se debilitó la política crediticia, aumentan los intereses desmesuradamente y las actividades bancarias no se modificaron radicalmente. Hay una profundización del sistema financiero no bancario, pero no podemos para nada compararlo con los países desarrollados, y ahí terminé. Gracias.
¿Comentarios? ¿Preguntas? Son 5 bancos. ¿Cuáles son los bancos? BBVA Bancomer, Banamex, Scotiabank, Santander y HSBC. De los Banorte, no, Banorte está en sexto lugar, pero Banorte ya está medio extranjerizado, es una historia, es una leyenda urbana, eso que es todavía de capital nacional. ¿Por qué ya es decir, por qué el gobierno no le puede imponer condiciones a los bancos? O sea, ¿a qué se debe esa debilidad gubernamental o esa falta de voluntad? Y si está planteándola en la nueva reforma financiera, o sea, si ha habido ya algún avance sobre de qué trataría esa reforma, qué se estimularía, si habría mayor inversión hacia las empresas o mayor préstamo hacia las empresas. ¿Se está contemplando? ¿El gobierno quiere volver a tomar más rectoría o no? Mira, yo no he visto que lo quieres contar. Perdón, si hubiera alguna otra pregunta o comentario, pues escuchamos dos más y Miguel Ángel. Sí, había comentado, doctora, que hay como una modificación de un esquema que nos muestra, en donde antes hay una traslación a cómo se dirigen los créditos, ya sea por sistema bancario o financiero, y por otra también el comentario que nos hizo sobre la característica de los créditos que se están dando, ¿no? más orientada al consumo. ¿Cómo se podría, bueno, yo lo veo como muy sólido este desequilibrio, cómo se podría pues revertir esta situación a través de alguna política gubernamental? ¿Su nombre? Manuel. Perdón, Sí. adelante por favor. Yo le quiero preguntar sobre los estos intermedios no financieros o lo que serían las microfinanzas. En México y en América Latina han estado diciendo el tema de las microfinanzas, incluso se maneja a nivel mundial en el caso de Asia y de África. Y lo que yo le quiero preguntar concretamente es que se plantea como una forma de apoyar a los emprendedores, a los microempresarios. En el caso mexicano ha habido microfinancieras que ya incluso son bancos. Si nos pudiera dar una opinión sobre el tema de las microfinanzas. ¿Te parece bien o no? Sí, abrimos otra ronda posteriormente. Yo no conozco la nueva reforma financiera, no la he visto que la hayan publicado, creo que no la tienen todavía. Yo me preguntaría qué espero, ¿sí? Uno, revertir la política de gasto, realmente hacerlo un banco de desarrollo. Es urgente en este país que haya pequeña y mediana empresas funcionando. Tienen que prestar dinero. Sí son más riesgosas porque tenemos un mercado interno chico, porque tenemos salarios bajos, sí. Pero han demostrado ser empresarios que se la juegan de todo por el todo y que quieren pagar, porque quieren seguir en eso. Además es fundamental dentro de la estructura productiva que hay, ¿ya? El desempleo en este país, incluso con las cifras que presenta, que son bastante más reducidas, ha subido mucho. Entonces, yo creo que una de las partes fundamentales es tener una política monetaria crediticia, y creo que habría que ver dentro del Tratado de Libre Comercio qué problema tiene, pero siempre hay forma de darle vuelta. Como alguna vez un empresario dijo, los estadounidenses son muy inteligentes, cuando les empezamos a vender mucho chocolate, y no más bien nos ponen cucarachas en los chocolates.
Entonces nos dicen que ya está sucio y no puede entrar. Lo mismo pasó con los aguacates, lo mismo pasó con el atún. Hay formas, yo creo que hay políticas que se pueden desplegar y, por ejemplo, destinadas a la ecología, destinadas... Hay rubros que se permite, y yo creo que cada día más se está flexibilizando esta historia porque a nadie le conviene una crisis. Ni a Estados Unidos le conviene una crisis de tamaño monumental en México. El poder de la banca, eso lo he discutido mucho con los historiadores, a mí me ha interesado el tema porque siempre he estado obsesionada de cómo aquí hacen lo que se les pega la gana. Y aquí esto ha pasado desde los 30, desde los 40, cuando empieza a conformarse cuáles fueron las redes industriales, las redes financieras. Hay un trabajo muy bonito de Del Ángel, del CIBE, ¿ya? Cómo muestra cómo se van incorporando y cómo van adquiriendo poder. Este es un problema de poder político. Contra el poder político tiene que tener un Estado fuerte, un Estado que no esté con los intereses de ellos. Entonces ahí yo creo que habría que indagar, y obviamente con transnacionales que te amenazan con cualquier cosa, se debilita el poder del Estado. Aquí no hay un Estado fuerte frente al sector financiero, nunca lo ha habido. Entonces yo creo que es una de las discusiones que tiene que haber, y tiene que haber conciencia, y se tiene que discutir y que se tiene que hablar para poder reformar. La modificación del esquema, no sé quién me preguntó, perdón. Es decir, ahí lo que busqué mostrar es que se modificaron las relaciones sociales de producción. Es decir, finalmente el mercado de capitales, por la recesión industrial de los 70, empieza a adquirir otra dimensión que no la adquiere en nuestros países, pero se modifica completamente los esquemas de producción. ¿Qué hacer? Yo creo que si hay algo que hacer, y eso quizás es una lección que nos la daría Brasil, aunque los brasileños cuando uno les dice que ellos hay que mirar lo que están haciendo, ellos dicen es un escándalo lo que están haciendo aquí. Ya todo el mundo alega, pero si comparativamente creo que han habido avances importantes en Brasil. No por nada es un país que hoy día, por lo menos, está con superávit de la cuenta comercial, que no es poca cosa, ¿ya? Y le permite, es una política económica un poco más autónoma. La microfinanza. Yo tengo mis dudas que estén funcionando en México. He escuchado muchos escándalos. No me estoy metiendo a estudiar a través de un alumno que está haciendo la tesis de maestría, que vamos a indagar qué está pasando con financiamiento a las MIPYME y con las microfinanzas. Yo creo que hay que tener cuidado, es decir, si uno va a prestar para los bochos y para los changarros, no va a funcionar. Yo creo que tiene que haber un ordenamiento. Parto que una de las bases de la política económica tiene que ser el crédito, pero hay que tener una política crediticia, ¿ya? A mí algo que se me erizan los pelos cuando llego al súper, compre el pan a 3 meses de crédito. Es que lo que significa eso es terrible. Es decir, estamos jugándonos con el hambre, ¿sí? Y yo no soy Rosario Robles. En ese sentido hay que generar una política real. ¿Ya? Los problemas que vive el país es por un problema de bajo ingresos, es por un problema de falta de empleo y es por un problema de falta de oportunidades. Y no creo que la política monetaria lo haga todo, más bien la política crediticia, pero puede revertir condiciones, pero hay que revertirlas de manera ordenada. Y las microfinanzas a mí me huelen mucho a fraude. Creo que hemos visto que hay varias que han tronado, ¿ya? Porque no hay, primero tiene que haber una legislación clara, cómo obtienen depósito, cómo dan crédito, porque terminan dándosela al narco de la esquina. Y eso no funciona. Es decir, hay que ya ser un país en serio. Es decir, hay que levantarse de esta crisis institucional profunda, pero con políticas viables. Creo que a eso tenemos que jugarnos. ¿Me pongo todo eso? No, ya está grabadísimo. Podemos darle una retoqueada, la postproducción. La postproducción. Vamos a Alicia, por favor. Sí, el problema de liquidez en México en torno a que la gente decide o prefiere utilizar el efectivo en lugar de cualquier instrumento
¿considera que es un problema de precios, de concentración, de hábitos o de otra cosa? Eso, buen día. Doctora. Estoy ubicando la Sí, por favor. La parte teórica de su exposición mencionó que la tasa de interés no es muy elástica, o más bien la inversión no es muy elástica, la tasa de interés. Primera pregunta, ¿qué significa no muy elástica? Porque la entrada sí es elástica. Lo segundo es, en sus esquemas, en sus diagramas, establece cómo la sustitución del sistema bancario se traslada hacia el sistema financiero no bancario, más bien el mercado de capital. Y aquí el asunto es de qué manera se podría lograr desde un enfoque de política financiera monetaria, desde el punto de vista de Hacienda y del Banco de México, un incentivo a la inversión. Porque con base en la distribución que hay de los préstamos por parte de la banca, pues aparece ahí el consumo por un lado, la vivienda por el otro, las actividades gubernamentales, que son todas gubernamentales, y la parte de salud. Y dice usted que la gran mayoría de la inversión pública fija está sobre la construcción, no sobre la financiación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podría construirse una política monetaria para poder incentivar la inversión y sobre todo, dado que nuestra tasa de interés actual no solo está en función de la inversión o del mercado interno, sino también del mercado de capitales en los Estados Unidos? Es decir, si Bernanke trata de reducir la tasa de interés, evidentemente el sector Cartes va a tener que aumentar su tasa de interés, pero la va a aumentar por los flujos de efectivo en las cuentas de capital, ¿no? Estoy hablando en términos financieros. Sí. Entonces, ¿de qué manera en este juego, si usted considera así, medio perverso, ¿no?, establecemos una política monetaria mucho más hacia la inversión y por lo tanto al crecimiento y al empleo y bla, bla, bla? Sí, claro, por supuesto. Bueno, Nietzsche, creo que me vas a poner más en peligro con esa pregunta. Yo creo que aquí hay un problema De grabación. Hay un problema narcotráfico. Es decir, obvio, México, y lo hemos visto, ¿no? El efectivo, si ustedes ven la composición de la hoja de balance del Banco Central, el efectivo ha venido subiendo de manera espantosa. Y se debería pensar que debería ser al revés por las formas de pago. Es decir, casi todos los empleados públicos le pagan a depósito, desde 87, 87 o 97. No, es un 7, no me acuerdo si era el 8. Entonces, uno esperaría que hubiera bajado, no baja. Hay países, por ejemplo, Alemania llama la atención que también usa mucho efectivo, por las formas que tiene de organizarse. Pero yo diría que aquí hay un problema de narcotráfico, un problema de subempleo, es decir, hay un problema de evasión de impuestos, hay un problema de falta de institucionalidad. Yo creo que es uno de los problemas que reflejaría eso. La segunda pregunta está complicada. Yo creo que hay que empezar planteando que, uno, la política monetaria no saca de la crisis. La política monetaria es auxiliar para salir de la crisis. Eso está dicho y está redicho y creo que las experiencias históricas lo muestran. En Estados Unidos se trató de bajar los impuestos, y esto ya es política fiscal, pero una forma de incentivar la demanda no funcionó. No funcionó porque la gente paga de más. No esperemos que la política monetaria nos saque de la crisis. La política monetaria puede ayudar,
esa es otra historia. Uno de los problemas fundamentales que los bancos centrales de nuestros países hacen es que cuando el gobierno trata de subir el gasto público, le suben la tasa de interés. Entonces se meten un 4%, no se meten un 4%, sino impiden y limitan los planteamientos del gobierno. El caso argentino nos ha demostrado que el gobierno siempre le va a ganar al Banco Central cuando tiene la disponibilidad política de hacerlo. Pero el problema es que hay que tener voluntad política. Ese es por un lado. Por otro lado, yo dudo que el mercado financiero pueda generar una política monetaria. El mercado financiero no tiene esa función. Hablo del mercado financiero no bancario. El mercado financiero no bancario está para negociar títulos. Puede generarse un tipo de financiamiento vía bonos gubernamentales a través del mercado de capitales para intentar no elevar la deuda. Yo no creo que la deuda en sí sea un problema, siempre y cuando la tasa de interés no suba mucho, si la tasa de interés esté baja. Ahí me meto el problema de la inelasticidad. Ahí lo que quiero decir, y esto lo retomé por toda la historia de la ISLM que nos plantea toda esta política de sintonía fina, ya baja la tasa de interés y sube la inversión, no es cierto. La tasa de interés está por los suelos y la inversión no sube. Ya se ha demostrado que la inversión no está en función de la tasa de interés, sino está en función de los rendimientos futuros y las expectativas de la ganancia. Hoy día esas expectativas no son buenas y no va a haber inversión. En el sentido de alguien hablaba de construcción, de la composición de la inversión. Ahí está un problema de política industrial que es muy limitada. ¿Ya? Ahí hay que decir, está el problema de tecnología. Ahí hay que apostarle algo. Hay que apostarle, no sé si vía Pemex, alguna vez dijimos que el país tenía que crecer ahí, no sé si hoy día sea lo correcto, no tengo idea ya. Pero hay unas, puede haber, hay que ponerse, hay que despojarse de las ideologías y ponerse a discutir. Yo creo que eso en la universidad lo podemos hacer. Y sabemos que hay formas de crecer. Hay que buscar las formas adecuadas que ni genere presiones de tipo de cambio, que genere incremento de salario. Creo que han habido incluso experiencias que hay que mirar. La experiencia brasileña en parte tiene algo, aunque la distribución del ingreso ahí es terrible. ¿Sí? Y el poder de los bancos también es muy fuerte. Ellos tienen una diferencia. Tienen el BNDES, que es el banco de desarrollo más importante de Brasil y América Latina, que genera una cantidad de financiamiento, incluso con corrupción, no les importa. Pero es tanto el financiamiento que genera que permite el crecimiento. Yo me la jugaría con una política monetaria. Necesito una política fiscal, necesito una política de promoción de la inversión, necesito una política de financiamiento a la promoción de la inversión. Y solamente me la jugaría vía crédito. Y México tuvo todos los instrumentos, tuvo toda la experiencia. Claro, estos cambios no podemos reeditar el pasado. Todos sabemos que puede transformarse en una caricatura grotesca y dantesca si reeditamos el pasado sin ver las condiciones del presente. Pero creo que hay mucho de donde cortar. Creo que la base del planteamiento teórico que puse hoy día era para mostrar que sí el problema no es el financiamiento, es la disponibilidad que haya de financiamiento y los costos. Si nosotros vamos a prestar al 80%, pues ¿qué tasa de ganancia necesitamos? Pues no se puede. Necesitamos bajar la tasa de rendimiento, especialmente a los que generan empleo, que en México tiene un problema, y ir buscando encadenar en ciertos sectores, no se pueden hacer en todo, pero generar esas cadenas productivas y tratar un poco, sí es muy importante las exportaciones, pero hay que mirar al mercado interno. Es imperante, es fundamental, no es un eslogan nuevo, aquí no estamos vendiendo ideas, estamos pensando en cómo generar un crecimiento robusto. Hoy día hay que apostarle al mercado interno, pero un mercado interno estable. ¿Ya? No sé cómo están, hay que estudiar muy bien qué se puede hacer en el agro, son limitados por el Telecan. Hay que estudiar qué se puede hacer en la industria.
en bienes básicos, combate al hambre. Creo que hay muchas políticas pero en serio, ya en Brasil fue exitosa esa política, ¿eh? Y México ya está rebasando los niveles de desigualdad de Brasil, que es una cosa que es fuerte. Es decir, ya cuando el gobierno nos habla que casi el 30% de la población, 126 millones de personas vive con hambre, 28 de 106 millones, estamos hablando del 28%. No es poca cosa. ¿Ya? Y de ahí los que tenemos que viven, tú tienes mejor esas cifras, yo no manejo tanta desigualdad, los que viven en situaciones precarias, casi 40 millones. Pobreza extrema. Pobreza extrema 21. 21 millones. 28. 28 millones padecen hambre, de acuerdo a la... Y los que viven en condiciones precarias es como 40%. 57 millones. Eso lo dice todo, ¿sí? Es decir, una sociedad con esas condiciones tiene poca... creo que la igualdad hay que volver a tomar. Creo que tenemos que poner el servicio de la economía y de las políticas monetarias en eso, pero no es la política... Entregar dinero sin que alguien nos lo pida no saca nada. El quantitative easing, que eso lo demostró la FED, fue y les dio líneas de crédito a los bancos comerciales. Ahí está. Y ahora les paga rendimiento por el exceso de reservas que tienen. Lo que no se demanda no es dinero, punto. Entonces hay que buscar que se demande. Es una grosería, uno lo acusan de muchas cosas cuando habla que es necesario el gasto público. Hay que hacer un gasto público inteligente. Yo creo, hay que ver la institucionalidad, yo no sé cuál es. Hoy día estamos trabados por problemas legales que se ha firmado por el Tratado de Libre Comercio, especialmente con Estados Unidos, pero es un momento adecuado hoy día renegociar con los norteamericanos. Creo que a ellos también les interesa. Nosotros no sacamos mucho. Lo jugamos con lo del empleo y en Obama devolvieron a 8 millones de personas en 4 años, ¿no? Agustín, por favor. Sí, gracias. Sí, doctor, en su exposición, no sé si entendí bien, una de las características de la tasa de interés es que es redistribuidora del ingreso, dice usted. ¿No? Porque yo más bien, el texto en que estamos, yo diría que más bien es concentradora del ingreso. De redistribuidora. Lo que busqué es una variable redistributiva. Sí, no, adelante, abundo sobre eso. Quizá lo entendí mal porque Yo me expresé si mal. uno ve, sobre todo en el sistema bancario, personalmente los que manejamos la tarjeta de crédito, que somos muchos, creo, los intereses son bastante elevados cuando uno le debe al banco. Mensualmente uno tiene que estar el pago mínimo. Y cuando uno tiene un depósito, los que pueden tener un ahorrito, es insignificante, ¿no? Y más a nivel deuda quizá traen los municipios, pues la tasa de interés también es sumamente alta, ¿no? Y quienes nunca pierden en situaciones como esta pues son los bancos, ¿no? Siempre uno está viendo que año con año incrementaron sus ganancias, ¿no? Entonces, por eso a mí me causaba como redistribuidor del ingreso, pues no, ¿no? Y incluso vista la tasa LIBOR, etcétera, con la deuda externa, etcétera, ¿no? Más bien quienes ganan en estos momentos son los pocos, ¿no? En este caso los bancos, y en contrapartida tenemos estos 50 y tantos millones de pobres. Entonces yo decía, yo no veo dónde esté esa redistribución del ingreso, si es que en ese sentido. ¿Algún comentario? Maestra, comentaba usted de a dónde se va el financiamiento. En el documento que se le presentó a Peña Nieto, a la OCDE, CEPAL, a principios de febrero,
pues se comenta que el 99.8% está integrado por empresas pyme y solamente el 2% es la gran empresa. Entonces, si no hay financiamiento, si hay financiamiento solo para el 2% a la gran empresa, la empresa pequeña pues no tiene opción de seguir creciendo y la brecha de empobrecimiento yo creo que considero que va a seguir creciendo. En esa parte económica que le presentan el documento a Peña Nieto, pues la verdad pues se ve muy, pues no hay opción, no están dando opciones de que haya nuevamente una banca de fomento a la industria o una cosa así, o el Banrural que existió por allá los 70, los 80. Entonces yo creo que pues no hay instrumentos financieros para que el campesino crezca o la pequeña industria pueda generar el empleo, porque el empleo pues lo está generando la empresa pyme, aunque esté en la informalidad o esté como esté, pero y también creo que son los que más pagan impuestos, la pyme, ¿cómo se llama? Legal, porque hay mucha dentro de la economía informal también. Entonces, la gran empresa no paga impuestos, antes le reducen. Yo me acuerdo que cuando se iba a POS, por ahí a alguna empresa le regresó algo así como 10.000 millones de pesos, ¿no? Lo que habían supuestamente pagado en el sexenio. Entonces, sí, mi inquietud es, ¿cuál es la alternativa para que la pequeña empresa siga generando el empleo, ¿no? ¿Algún comentario adicional? Sí, maestra. Maestra, me parece muy interesante su trabajo. Yo creo que todo esto de política económica es bien interesante, pero hay algo que debemos considerar como población en general y tiene que ver justo con el uso de las tarjetas de crédito, que si bien es cierto, muchas veces es por falta de liquidez, también es por falta de una cultura de ahorro, ¿no? Entonces yo creo que si bien es cierto, hay una población en la cual sí tenemos el problema de que en ocasiones los ingresos no son suficientes como para tener la liquidez necesaria y efectuar un gasto, también es necesario reconocer que sí se necesita una cultura generalizada del ahorro a fin de utilizar la tarjeta de crédito más inteligentemente. Voy a empezar por la última. Yo creo que es un problema de los bancos. Tengo un hijo que está estudiando con beca. Tiro por viaje, donde le dan la beca, hablan. Oye, le queremos dar una beca. Oye, dije, ese estudiante tiene beca, no tiene ingresos, no importa. Porque son tan altas las comisiones que les conviene, aunque no se pague. No es un problema de ahorro, ahí voy a cuestionar eso. Si nosotros ahorramos, no demandamos, y si no demandamos, cae el ingreso. Debemos gastar. Y el que más debe de gastar es el gobierno. ¿Ya? El problema es que hay que tener cuidado que gastemos lo que vamos a pagar. Y que no sea de manera irresponsable. Y yo no diría que es un problema de las familias. Esa historia de conducir la cultura del ahorro es más bien la cultura del uso del crédito. El crédito funcional. El crédito tiene que ir a donde debe ir, que son las empresas. Las familias deberían gastar, es decir, las familias no pueden inflar sus ingresos, porque parte el salario. Entonces, empezaría con eso señalando que hay que penalizar a los bancos que de manera irresponsable otorgan crédito a quien no lo deben otorgar. Es impresionante, y eso es aquí y en la China, si de repente uno, si no se da cuenta, le meten un límite de crédito y dicen, ¿qué hago si me roban la tarjeta? ¿No? Es decir, hay un problema que la banca está orillando a eso. Recuerden ustedes cuando antes de la crisis, ¿cuál? Del 94, ¿no? Se regalaban casi tarjetas de crédito en el metro. Y no es un problema de la gente, pero de repente a uno le llegan tarjetas a la casa preparada. Entonces ahí creo que hay una exigencia que hay que hacerla conducir. Mira a los bancos, no mira a la gente. Si la gente ahorra tenemos problemas, porque baja el gasto. Ahí yo soy muy keynesiano. El financiamiento, yo insisto que tiene que haber un financiamiento de la pequeña empresa.
hay toda una discusión de los impuestos. Para mí los impuestos son un problema de redistribución del ingreso, no financiero. Es decir, tenemos que redistribuir, y claro, es injusto que legalmente las grandes empresas no paguen. Es injusto, por ejemplo, lo que están haciendo con el SAC, ¿no? Van y reportan ¿cómo se llama? En el ISSSTE y en el Seguro Social, bajo salario, pero van y reportan altos salarios para pagar impuestos. Además hay una evasión legal. Di Constanzo, de hecho, hizo documentos bastante interesantes de cómo las grandes empresas evaden, ¿ya? Incluso creo que pueden retener el IVA por lo que ellos pagan de IVA. Eso ya es escandaloso. Vuelvo a plantear que hay un problema de institucionalidad. Yo creo que hay un debilitamiento institucional profundo y las instituciones son básicas. Con respecto a la última pregunta, creo que yo fui la que no hablé bien. Yo creo, en mi postura, es que la tasa de interés es una variable redistributiva. Podemos usarla para incrementar los ingresos financieros o bajarlos. Y yo estaba pensando más bien entre lo que es la banca y el mercado de capitales. Se ha usado la política monetaria para inflar los títulos financieros. Si yo bajo la tasa de interés, entonces, ¿qué va a pasar con el ahorro no consumido? Se va a ir, no a la banca, se va a ir al mercado de capitales. Y eso me va a hacer inflar la tasa de interés. Por eso hay esta política de reducción de la tasa de interés. El problema del margen, tasa de interés activa y tasa de interés pasiva, es un problema de fuerza política, ¿no? En México se permite un margen de, puede ser, la tasa de depósito como a 3, ¿no? 2.75, ¿ya? Y puede cobrar tarjetas a 98, que es escandaloso, ¿sí? El problema es que aquí hay exageraciones. Siempre ha habido altos márgenes de ganancia. La tasa de interés debe de cubrir un riesgo de no pago. Para eso está la banca, es la función de la banca. Es normal que la tasa de interés activa sea mayor que la tasa pasiva, pero hay límites. ¿Ya? Yo alguna vez me fui a pelear con Bancomer porque fui a España, entonces no tengo nada más que hacer, fui a preguntarle, ¿cuánto vale esto? ¿Qué comisión es esto? Y llegué a México, ¿por qué me estás cobrando más? Nada más me peleaba. Se le decía, oiga, pero si aquí funciona, así está ¿cómo dice? Así es el sistema, como si el sistema lo hiciera Dios. Entonces hay un problema de un control político, porque si uno habla, es decir, los canadienses se reían mucho de nosotros cuando hablábamos de gran concentración bancaria. Decían, vean, nosotros son 3 bancos. Esos 3 bancos funcionan con un gobierno más fuerte, funcionan con una reforma sobre bases políticas distintas. Yo creo que aquí ha habido desmesura, es decir, y América Latina se ha caracterizado por eso, más México, ¿ya? En el pasado se podía redistribuir parte de lo que se robaron, ahora no. Ya, esa es la desgracia. Antes se podía crecer, ahora no se puede crecer. Entonces sí es urgente, además ya es un problema que está cuestionando la propia gobernabilidad del país. Entonces hay que hacer algo ya por todos, ¿sí? Y el algo es generar un crecimiento sustentable. No es gastar, es gastar en qué, tener políticas de crecimiento. Y ahí se tienen que juntar, pues, cuestión monetaria, cuestión fiscal, cuestión industrial, problemas legales, ver qué está pasando, qué pasa si sube la demanda o el ingreso, qué pasa con la cuenta externa. Creo que, y es posible, si ya se ha hecho, no es nada del otro mundo. El problema es que hay que tener interés por hacerlo y hay que, depende de cómo está es decir, la economía, aunque muchos dicen que puede ser muy pura y tiene que ser vía modelos y demás, yo creo que la economía es mucho, las relaciones políticas son fundamentales en la economía, es una ciencia que estudia las relaciones humanas, económicas, o sea, eso tiene que entrar.
Bien, yo quisiera pedirle a la doctora Levy, finalmente, un comentario sobre el sistema financiero internacional. Hace ya 6 o 7 años prácticamente que la economía internacional y nuestro propio país está en una situación de crisis, de crecimiento insuficiente, de generación también insuficiente de empleos, y el origen de toda esta problemática pues está en el sector financiero. Entonces, en relación a lo último que mencionaba sobre la situación en Canadá, ¿cómo ves el problema de la regulación? Bueno, hubo un proceso de desregulación que dio lugar a esta situación, y qué perspectivas hay para que se pueda retornar a una regulación que impida estas crisis que tanto efecto tienen en todo el mundo y en todas las economías, y cómo se ubicaría México en este entorno. Es decir, hay un planteamiento de que pues ya las fronteras locales pues prácticamente no tienen sentido dado las tendencias actuales del sistema financiero. Entonces yo te agradecería mucho, Noemí, si nos puedes hacer un comentario al respecto. Sí hay que regular, pero no podemos volver a la regulación del pasado, porque hoy día estamos en una economía donde las fronteras no desaparecieron, pero se hicieron menos obvias. Entonces hoy día tenemos que pensar en el sistema financiero. El mercado común europeo tiene un sistema financiero, intentó generar un sistema financiero un poco más globalizado, pero no funcionó. Creo que uno de los problemas fundamentales de la regulación que se tiene que hacer sobre monedas soberanas. Una de las partes que no entendieron en Europa, se les pasó, y creo que esa regulación tampoco se entendió cuando se planteó el sistema Bretton Woods. Me quiero ir un poco para atrás porque si no lo puedo entender. Los sistemas financieros, a medida que se globalizan, necesitan un banco central internacional. Eso lo trató de imponer Keynes con la moneda soberana que le llamó Bancor, y le quiso dar ese tributo al Fondo Monetario Internacional. Pero nuevamente quien ganó la Segunda Guerra Mundial no fueron los ingleses, sino fueron los estadounidenses. Los estadounidenses querían tener el control de la moneda y querían comprar. Entonces no permitieron este prestamiento de última instancia a nivel internacional, y todos los desequilibrios se lo achacaron a los países deficitarios y no obligaron a los países superavitarios a tener un control. Yo creo que hay que volver a pensar en esas ideas para reconstruir el sistema financiero internacional. Uno tiene que parar el movimiento de capitales especulativos. Hay que tener cuidado, no hay vía impuestos, porque si metemos impuestos Tobin podemos estar limitando los flujos de pago de inversión extranjera directa, que también hay que limitarla, y de pago de flujos comerciales. Entonces ahí hay que llegar a un consenso, a un gran consenso. Espero que no signifique otros 20 millones de muertos como la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que resolvió la crisis de los 30, finalmente, la Segunda Guerra Mundial. Pero se tiene que llegar a un consenso que las cosas tienen que cambiar. Y entre las cosas que tienen que cambiar, creo que hay que volver a leer la historia. Volver a leer la historia en términos del banco de prestamista de última instancia a nivel internacional, tener cuidado con los desequilibrios externos, limitar el movimiento de capital especulativo, generar bancos de desarrollo menos políticos como el Banco Mundial, ¿ya? Y buscar más equilibrios. Somos un sistema capitalista y eso no nos tenemos que olvidar. El sistema capitalista busca ganancias, las ganancias suben y después las ganancias bajan y el sistema entra en crisis. El problema es que tiene que haber estabilizadores. El capitalismo rampante de los 20 o de los 10 paró con la crisis de la recesión de 29. Ahí dijeron que el gobierno tiene que entrar y tiene que haber política fiscal, ese fue el gran cambio. En la Segunda Guerra Mundial dijimos, oigan, cuidado con el sistema internacional, no podemos generar esta crisis. Pero eso tuvo un límite
que fue la recesión industrial. Y hoy día creo que tenemos que volver a pensar en los desequilibrios comerciales, limitarlos, tenemos que volver a pensar en la responsabilidad compartida de los desequilibrios, tenemos que volver a pensar en un banco, una moneda supranacional para equilibrar el pago de los flujos. No sé políticamente cuán viable, no sé cómo vaya a terminar la crisis. Todo depende de... La crisis está empezando, lamentablemente. Después de 6 años. Va a tardar, es decir, no se ve, por lo menos no se ve luz todavía en el horizonte. Algo, es decir, las fuerzas se están acomodando y va a llegar a una crisis mayor, que va, primero la crisis tiene que resolverse, tiene que desaparecer. Lo que hicieron en el 29, es decir, con la crisis, primero tienen que saldarse las deudas, desaparecerse las deudas, lo que se hizo en Estados Unidos, ¿bien? Y se tiene que llegar a un nuevo reordenamiento mundial que va más allá de lo financiero. Lo financiero yo creo que es parte de la ganancia financiera hoy día y es parte del modelo. Pero se tiene que volver, y ahí las tesis serían interesantes, volver a la historia de lo que fue el sistema, la construcción del sistema financiero internacional y cuáles fueron sus debilidades. Yo creo que eso sería muy interesante para mirar el futuro y ver los desequilibrios. Es decir, que es impresionante si uno mira en los países desarrollados cómo está emergiendo la pobreza. En Estados Unidos mismo cómo emerge la pobreza. Y esto va a tener un límite. Esto va a tener que explotar, no sé cómo. Todavía no soy bruja. Pero que esto tiene que resolverse, se tiene que resolver. Ahora, ¿cómo? Yo creo que hay que volver a las bases, ¿sí?, con las que se construyeron este sistema financiero y regularlo sobre los desequilibrios. Esa sería la idea que estaría viendo. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Ana Amelia.